Nacional, a través del ministro Caputo, le solicita al sector agropecuario, al campo, que liquide para que ingresen las divisas, para que ingresen dólares a la República Argentina. Desde el campo están solicitando reglas claras, ¿no? En este juego. Y es por eso que nosotros queremos conocer más detalles con el bioguía, que es el presidente de la Federación Agraria Argentina. Está aquí con nosotros en estudios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, es un poco así, ¿no? El resumen, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le pide el gobierno al campo? ¿Les ha llegado esta solicitud de alguna manera, ¿no? De que liquiden? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Es lo que se está viendo en todos los lugares y donde sale como una cuestión. Puntualmente, por lo menos a Federación Agraria no nos han pedido eso. Pero acá tenemos que marcar algunas cuestiones. Estamos en la misma cantidad de porcentaje que se liquidó el año pasado con el doble de producción. O sea, 30% de la soja se va liquidando ya, al igual que el año pasado, pero con una producción del doble. O sea, se ha liquidado el doble todavía. Por la sequía fue muy baja la producción. Y se había perdido mucha cantidad de producción, pero en porcentajes estamos en los parámetros normales, hablando de la soja particularmente. Hablando del maíz estamos por encima, 15% por encima de lo que se había liquidado a esta fecha. O sea que el problema no lo tiene el productor, el problema seguramente lo tiene el gobierno con esta falta de dólares que no es de este gobierno, sino que viene reiteradamente, ¿no es cierto? Y el productor va vendiendo, en el caso de los pequeños y medianos productores, no liquida, va vendiendo a medida que va necesitando. Va a vender ahora seguramente para la siembra de maíz, donde tenés que empezar a comprar combustible, fertilizantes y todas las demás cuestiones. Para la soja ya por octubre, cuando se empieza a sembrar también se va a volver. Para la fertilización, la segunda fertilización del trigo, que se hará en estos meses aproximadamente. Así que ese productor va vendiendo a medida que va necesitando, y más teniendo en cuenta que tenemos un fenómeno Niña nuevamente, y eso hace que el productor vaya siendo más cauto. Si se viene sequía, ¿cuánto voy a reinvertir de todo esto, no? Sí, y aparte en las inversiones mismas, ¿no es cierto? Uno si tiene que hacer alguna inversión, cambiar una maquinaria, se retrae un poco y dice, bueno, vamos a esperar y desencillar hasta que aclare, como dicen, ¿no es cierto? Esperamos un poco para adelante para no cometer errores que ya vienen de muchos años. El reclamo es más bien a los grandes pools de siembra, no tanto al pequeño productor. ¿Eso es lo que entienden? Seguramente que sí, y nosotros siempre tenemos la misma postura. O sea, el productor que tiene la producción como forma de vida va vendiendo, no liquida. El que especula puede liquidar en algún momento, serán las grandes insumeras, pueden ser los grandes exportadores, no son los pequeños y medianos productores. Hay que tener en cuenta que hay una baja muy grande de lo que es el valor de la soja en Chicago. Tenemos algunos problemas con el contado con liquidación, el famoso dólar blend, que también ha hecho que se depriman los precios. Entonces, ante estas condiciones que este gobierno todavía no ha mostrado una condición clara hacia dónde quiere ir, cuál es el norte que quiere, el productor va siendo cauteloso en su moneda de cambio, que es lo que tiene para defender y para llegar, en muchos casos, hasta el año que viene, hasta la nueva cosecha de soja, ¿no es cierto? Porque asumió un nuevo secretario de Agricultura. Bueno, la secretaría que estaba anteriormente, que era de bioeconomía. Sí, bueno, ahora volvió a la vieja denominación, ¿no? Exactamente. Volvió otra vez a Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto es toda una señal también, ¿no es cierto? Porque supuestamente volvemos otra vez a la génesis. Esperemos que Sergio Iraeta tenga el poder de decisión, que es lo que le faltaba un poco a Vilela. Teníamos un buen diálogo, un diálogo fluido, pero al bajar la secretaría, ¿no es cierto?, se hace muy difícil porque hay que empezar a subir estamentos para tomar decisiones. Entonces, tenemos el Ministerio de Economía, que es el que maneja hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y esperemos que con Sergio Iraeta empiece a ser un poco más rápido. ¿Hay algunas señales? Sí hay algunas señales. Lo que pasó en el sur, estos 1.300 millones, si bien no es mucho, pero es una asistencia. Una asistencia para caminos, para forraje. Es intervención del Estado para poder paliar alguna situación difícil que está viviendo en este caso. Exactamente, y esto lo vemos nosotros de Federación Agraria como positivo, porque Federación Agraria siempre dice, cree en la intervención virtuosa del Estado. El Estado tiene que estar en algunos lugares para asistir no solamente a los productores agropecuarios, sino hablando de salud, hablando de infraestructura, hablando de todo lo que es seguridad, todo lo que es educación. Ahí tiene que haber un Estado presente para solucionar muchos problemas, porque no se puede todo gestionar desde lo privado. Decía el nuevo secretario de Agricultura que menciona, bueno, la libertad ya llegó, ¿no? Habla en términos generales.
como el rumbo que le quiere dar el gobierno al sector. ¿Qué es lo que entienden ustedes por esa libertad que plantea? ¿Está relacionado con una futura quita de retenciones? Bueno, ojalá con que los así pedidos sea. respecto al dólar. Un pedido de unificación ustedes plantean, ¿no? Sí, nosotros pedimos un tipo de cambio único y flotante, ¿no es cierto? Que es lo que tiene todo el mundo. Hoy tenemos una distorsión muy grande, muy grande. Tenemos una inflación en dólares, producto de que tenés 4 o 5 dólares el contado con liqui, el MEP, el oficial, el blue. Entonces se arma no solamente para el sector productivo, estoy hablando para todos los trabajadores, las pymes, todos tienen el mismo problema porque hoy no sabés cuánto valen las cosas. Realmente estamos muy caros en comparación a países limítrofes. 300 dólares teníamos hace un tiempito atrás la URIA de diferencia con Uruguay. No estamos hablando de Emiratos Árabes, estamos hablando de 200 kilómetros. Sí. Entonces me parece que ahí también esto también solucionaría algún problema, algún poco de los problemas que tiene la Argentina. Por supuesto que el tema de las retenciones es el top de todo lo que venimos hablando, no con este gobierno, con todos los gobiernos, desde el año 2001 hasta la fecha que se instauraron las retenciones, hemos venido insistiendo que la presión tributaria es muy alta, que deja muchos productores fuera, sobre todo los que están más lejos. Chaco, por ejemplo. Chaco tuvo una muy mala cosecha, está lejos de los puertos, con costos de flete muy altos, con combustible alto, y evidentemente esos productores empiezan a salir del sistema. ¿Quién los come? Los come esta concentración, en muchos de los casos. Ese productor, en el mejor de los casos, pasa a ser rentista, ¿no es cierto? Claro. O sea, alquila su campo, y es lo que no queremos, y hace mucho lo venimos discutiendo. Y ojalá que este gobierno, en algún momento, nos trace esa línea, como se la trazó a las grandes inversiones que vienen de afuera. En cuánto tiempo van a hacer para descontar esto otro, los beneficios que van a tener. Bueno, el sector productivo, que son el caballo que más tira, que hace mucho tiempo que viene con el tema de retenciones y todo, necesita esas reglas de juego claras. No es mucho, pero bueno, y entendemos, y esto tenemos que ser muy claros, entendemos perfectamente que estamos en una situación compleja, que no se puede sacar todo de un plumazo. Sí trazar ese camino que necesitas para qué, para las inversiones, previsibilidad. ¿Pero esperaban medidas concretas ya para esta altura de la gestión? Por supuesto que sí, que esperábamos, y yo tuve la oportunidad de estar con el presidente en Agroactiva, ¿no es cierto? Pero volvió a decir lo mismo, le vamos a bajar. Una expresión de deseo hasta ahora, y nosotros lo que necesitamos son esas pequeñas, en el peor de los casos, o una gran señal. En el trigo tenían la oportunidad. El trigo había tenido una muy mala performance al principio para empezar a sembrarse. Después, obra de la divina providencia, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Tiene un problema Rusia, empiezan a subir los precios, bajan la uria, entonces el productor se animó nuevamente a sembrar, hay una buena campaña. Ahí el gobierno tenía la posibilidad de dar una señal de 3, del 4, del 5% de quita de retenciones. ¿Para qué? Para incentivar, para ver qué pasa con el maíz. Hoy se está cayendo el maíz por el tema de chicharrita, ¿no es cierto? La superficie, 900.000 menos en Córdoba, y así podemos repartir en distintos. ¿Cómo vamos a suplir eso? Tendría que haber una señal con el tema del sorgo. Tendría que haber una señal con el maíz, a ver cómo hacemos para compensar. Bueno, esto no lo estamos viendo, y es lo que estamos pidiendo un poco desde el sector productivo, o por lo menos desde la Federación Agraria, que esta regla de juego clara. Volvemos a decir, estamos en una situación complicada y entendemos. Por eso le han dado un cierto voto de confianza, ¿no? Se puede decir, sí. Porque en estos ya 7 meses de gestión, el sector se ha mantenido como con esta expectativa, pero sin demasiada presión, si se quiere, ¿no? Es un sector fuerte en nuestro país, y más unidos como mesa de enlace. Y se pone también a la altura del común, de la gente, de toda la gente trabajadora, de las pymes, porque estamos todos pasando un momento difícil. También el sector productivo tiene partes que están muy difíciles. Acá no es todo color de rosa y todo es oro, como quien dice. Hay una zona puntual, la zona núcleo, que ha tenido buenos rindes, pero podemos hablar de Chaco, podemos hablar de las economías regionales que están pasando mal. Hace muy pocos días ustedes tienen que haber
haber visto lo que pasaba con la mandarina, lo que pasa con la banana en la Laguna Neinec, lo que pasa con los cerdos en la provincia. Se ha caído el precio y se está perdiendo mucha plata con eso. Y se redujo el consumo interno también, ¿no? Por supuesto, y eso hace que todas esas economías regionales, esas pymes, crujan. Todavía las tasas de interés no son para todo el mundo, o sea, si bien han bajado, pero para que vos puedas tomar un crédito tiene que haber rentabilidad. Si no tenés rentabilidad, por más que la tasa sea al 5, al 8 o al 10, que para algún sector puede ser baja, si vos no tenés rentabilidad no te sirve. Así que estas son las cosas que vamos a hablar seguramente la semana que viene. Tendremos una reunión, está para confirmar con el ministro Caputo, así que vamos a intentar transmitir estas cosas, sobre todo escuchar cuál es la propuesta o cuál es la visión o hacia dónde quieren ir, qué es lo que se necesita, reglas de juego claras, previsibilidad, nortes claros para generar un clima de inversiones y con ese clima de inversiones empezar a generar trabajo genuino, que es lo que se necesita para salir. Por último, se espera la presencia del presidente Javier Milei en la sociedad rural el domingo de la semana siguiente, no este domingo, el que sigue. El día 28, así es. ¿Ese puede ser un día clave para el sector respecto del mensaje que pueda dar, si puede haber anuncios en ese contexto? Ojalá que así sea y así estamos esperando, ¿no es cierto? Estas señales, como tiene las grandes inversiones, que tenga también las mismas señales el sector productivo y que empecemos a transitar este camino de tranquilidad o por lo menos de nortes claros. Así que esperemos que el presidente haga los anuncios, aunque sean mínimos, pero que empecemos a transitar ese camino, que hoy es una expresión de deseo, lo que dice el presidente, y no una realidad concreta. Necesitamos que empiece a ser una realidad concreta, aunque sea en pequeños pasos. Y ojalá que sea de uno solo y podamos entrar en esta tranquilidad que se viene pidiendo hace muchos años y le es muy difícil encontrar, por lo menos al sector productivo. El bioguía, presidente de la Federación Agraria Argentina, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes.